2014-2018. Las 5 caras de la Colombia piramidal. El periodo de la verdad y del cambio. Colombia piramidal 9. La firma de la paz no tienen sentido, mientras la persecución y el asesinato a defensores de derechos humanos continúe. Hubo un día en que yo estaba cerca por la calle Séptima y unos hombres se me acercaron y me amenazaron. Me dijeron que tenía que parar, que ellos sabían qué trabajo estaba yo haciendo y que tenía que parar de hacerlo. Ella se llenó de angustia, fue una situación muy tenaz, muy tenaz. Y fue una época muy difícil. Ir a comprar la leche era terrible porque no sabía si yo iba a volver, si me iba a pasar algo, simplemente por irle a comprar leche a mi hijo. Yo sentía que le podía pasar a mi hijo algo. Y Luis Alberto tenía a Jacobo en los brazos y el hombre se estaba haciendo que estaba haciendo una llamada, pero cuando nos vio que nos bajamos del carro, se abrió la chaqueta y nos dejó ver que estaba armado y le puso las manos encima de la cabeza a Jacobo y nos dijo: ustedes tienen un niño muy lindo, cuídenlo. Para mí era muy doloroso verla a ella con tanto miedo, para mí era muy doloroso sentir miedo de ir con mi niño por la mano en Bogotá. En ese momento dijimos, o sea, ya no más. Mi mujer, que ha trabajado en la Contraloría en el Valle del Cauca, en la Contraloría con una posición, ganando un gran salario, viviendo muy bien, que era abogada con una maestría en ciencias políticas de la Universidad Javeriana, y verla aquí limpiando casas, limpiando una cocina, cuidando niños. Porque bueno, decidimos quedarnos y yo decía, ¿cuándo voy a volver yo a ver a mi mamá, por ejemplo? ¿Cuándo va a tener ella la oportunidad de venir a visitarnos? Mamá no entendía cómo que se van a quedar allá, pero ustedes solo dijeron que se iban a ir a quedar un tiempo. Y mamá no podía entender, o sea, ¿qué está pasando? Y entonces yo empecé a explicarle, y ella decía, no, pero ¿cómo les van a hacer nada si ustedes no han hecho absolutamente nada, Diana? Ustedes pueden volver porque el gobierno los tiene que proteger. Y yo le explicaba, mamá, pero es que el gobierno es el que nos está también persiguiendo. Y ella decía, no, Diana, pero el gobierno se supone que es el que protege a los ciudadanos. Y yo le decía, no, mamá, es que ellos no quieren que nosotros denunciemos. Yo no le decía, no, papá, no se puede ir porque yo miro las noticias y escucho lo que ustedes escuchan de Colombia, lo que hablan de Colombia, y lo van a matar, papá. El informe revela que en Colombia 399 agresiones a defensores de derechos humanos se dieron en lo corrido del primer periodo del año 2015, donde más del 70% de las amenazas y asesinatos a defensores provienen de grupos paramilitares. Entre enero y junio del año 2015 fueron agredidos 399 defensores de derechos humanos. Dentro de esas cifras se encuentran un promedio de 332 amenazados y 34 fueron asesinados, desafortunadamente. Denotamos un incremento en las agresiones sobre el 105%. En el tema de amenazas, superior al 200%. Y un incremento en el tema de los homicidios cercano al 15%. De la situación tan profundamente grave que estamos en vísperas de elecciones y probablemente en vísperas de una firma de un cese bilateral en materia de esos asesinatos a la gente que defiende. Es decir, hay conciencia en este país de que estamos volviendo a los peores momentos de la historia pasada de Colombia. Yo creo que no hay conciencia sobre eso. ¿Qué vaina? Yo creo que la muerte de defensores de derechos humanos y sobre todo los que actúan en las regiones, en las zonas más alejadas, en las zonas con presencia de conflicto, pasa de manera inadvertida para gran parte de la población. Y esto es muy grave porque son los defensores quienes pueden sacar a la luz las denuncias de las graves violaciones, los que pueden sacar a la luz pública la manera como están haciendo agredir a las comunidades, y justamente lo que se busca con eso es tratar de silenciar, tratar de impedir que se conozca la gravedad de las agresiones a las comunidades, sí, y a los procesos sociales, y son los defensores quienes están arriesgando la vida, digamos, sin que haya una acción del Estado ni por impedirlo, ni por investigar esto, ni por llevar a los responsables ante la justicia.
El resultado de la investigación y la documentación advierte que existe una relación directa entre el trabajo de los defensores de derechos humanos en los territorios con el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. Estas amenazas comienzan una semana después exactamente de que viajó a La Habana la primera comitiva de víctimas para hablar con los actores armados y para hablar con la mesa de diálogo. Dentro de esas amenazas masivas que salieron en septiembre del año 2014 se encontraban varias personas de las que fueron en la primera comitiva, y así sucesivamente quienes han ido a La Habana han venido apareciendo en ese tipo de panfletos. Es por eso que existe una relación muy estrecha entre quienes viajan a La Habana o están trabajando el tema de paz en las regiones y quienes aparecen en estas amenazas masivas. El programa Somos Defensores señala que hasta el momento no existe ninguna investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y tampoco acciones contundentes por parte de la Unidad Nacional de Protección. Por ejemplo, la Fiscalía que mientras no ha aclarado un solo caso de agresiones a defensores de derechos humanos, cerca de 320 defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que ha corrido el gobierno del presidente Santos, 320, de los cuales la Fiscalía solamente tiene una sola sentencia, solamente una. O sea, entonces hay una situación de impunidad, casi de complacencia, de no otorgar ninguna prioridad a los ataques de defensores de derechos humanos, pero sí una celeridad y un celo excesivo cuando se cree que defensores de derechos humanos puedan tener alguna simpatía o alguna cercanía ideológica. El mayor número de víctimas lo registra en la capital del país, seguido del Valle del Cauca y Sucre. Y es que sobre este tema, en Arauca, por ejemplo, se puede evidenciar la persecución a la que son sometidas los y las defensoras de derechos humanos por diversos grupos armados, pero sobre todo por la fuerza pública, quienes obviamente deberían protegerlo. Así lo denuncian a Noticias Capital los líderes de la región. Con el reciente informe de Somos Defensores queda en evidencia que en momentos que se habla de paz en el país, las agresiones a los y las defensoras se han multiplicado en todas las regiones. El departamento de Arauca no es la excepción. Asesinatos sí han habido muchos, estigmatización, como ya lo dije, encarcelamiento de muchos dirigentes de derechos humanos y amenazas han habido desde que se creó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el departamento. Desde entonces los presidentes han venido siendo estigmatizados y amenazados, ¿sí? Los anteriores presidentes que me antecedieron fueron amenazados. Y pues eso se ha denunciado. El pasado 26 de enero fue asesinado el líder comunal Nicasio Sánchez Guanay, supuestamente por el ELN, pero las amenazas que deben vivir a diario los líderes provienen de quienes deberían defenderlos y protegerlos, así lo denuncian los defensores. En esta región no es diferente a eso, ¿sí? Acá también sucede lo mismo, más que todo por los organismos del Estado, por la fuerza pública, ejército y policía, que son los que más nos estigmatizan y casi que nosotros pues el miedo es un poco más hacia ese sentido que incluso hasta la misma insurgencia. Aún así, los nuevos liderazgos se siguen abriendo camino en el departamento de Arauca, defendiendo la tierra, la cultura y sus recursos naturales. Hace poco estábamos haciendo un mural por la defensa del agua en el municipio de Saravena y en menos de nada pues llegó la policía y nos empapeló papeles, nos tomaron fotos a las placas de la moto y en fin. Y como lo revela el informe de Somos Defensores, las investigaciones sobre las diversas amenazas a los defensores no arrojan ningún resultado. Sí, hemos hecho la denuncia ante la personería municipal y eso, pero pues de ahí no ha trascendido. Ese es un riesgo y justamente lo que vemos en los asesinatos de defensores es que el 72% de las agresiones contra defensores de derechos humanos vienen de grupos paramilitares y otro 22% viene de actores desconocidos, en que pueden haber actores paramilitares o también miembros de la fuerza pública que se camuflan, digamos, como actores desconocidos. ¿Qué ha dicho la Unidad Nacional de Protección? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno colombiano frente a la situación gravísima en este momento de defensores de derechos humanos? Pues es que la unidad de protección, primero, básicamente casi la mitad de las demandas de protección de personas que la solicitan no son atendidas favorablemente. Eso genera situaciones de riesgo. Y lo otro, hay unas situaciones de corrupción que han venido los entes de control denunciando, que tiene que ver básicamente en la tercerización del servicio. Cerca de 3.000 escoltas están mediante contratos con empresas privadas, que es donde se genera la mayor parte de la corrupción. A pesar de que se haya prometido desde hace un año que se iba a estatizar este servicio de pasar al sector público, estos 3.000 servidores que prestan el servicio de protección, nunca se hizo porque hay intereses económicos muy poderosos, como se ha denunciado,
en lo que hay un cartel de la seguridad privada, el señor Moreno, que digamos se mencionó que maneja gran parte de las entidades de protección de seguridad privada. Exmilitar, ¿no? Sí, que no se quiere afectar, digamos, nacionalizando. Entonces, mientras estos nidos de corrupción permanezcan, la protección de los derechos humanos va a estar en los atentados contra los defensores. Uno observa que son zonas de intenso conflicto. Por ejemplo, toda la región del Pacífico, la región del Cauca, la región del Catatumbo, zonas de intensificación del conflicto, pero también si uno observa quiénes son las víctimas, quienes llevan ahora el mayor número de porcentaje de víctimas son líderes indígenas, que disputan fuertemente tensiones por el territorio. Y hay sectores poderosos que más allá de la confrontación de los actores armados, buscan ejercer control territorial para apropiarse del territorio, para continuar despojando a las comunidades indígenas y se aprovechan la existencia del conflicto armado para disfrazar la agresión a los líderes que se oponen al despojo de los territorios. Esta es, digamos, una de las razones que ocultas, digamos, que hacen que el pretexto del conflicto armado se use para agredir defensores de derechos humanos y líderes sociales. Sin embargo, vemos que en la actualidad no solamente la gente de la Unión Patriótica, sino todos los líderes a nivel nacional siguen siendo víctimas de los homicidios, de las amenazas, de lo que se han llamado y denominado también montajes judiciales. Entonces vemos que el modus operandi es como que viene repitiéndose, ¿no? Y es que las cifras son alarmantes en esta materia, así lo deja ver uno de los informes entregados por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Recordamos que en el primer semestre del 2015, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos identificó un incremento aproximado del 105% en las agresiones individuales contra defensores y defensoras de derechos humanos, en relación con los casos registrados durante el mismo periodo del año 2014. A este panorama se suma la precaria protección a los líderes en las regiones. La UNP no ofrece las medidas que debiesen o que son idóneas para cada uno de los casos específicos. Es decir, no es lo mismo proteger y ofrecer algunas medidas de protección para las personas y líderes que viven aquí en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, a las personas que viven en las partes rurales. Pareciera que hay víctimas de primera y segunda nivel de importancia, por llamarlo de alguna manera, cosa que no debería ser, porque lo cierto es que las personas, sea quien sea, que reciba una amenaza o que reciba una agresión, debe ser tratado con todo el cuidado del caso.